Ustedes chicos sí lo ven bien, ¿no? Buenísimo, si se ve bien, estamos bien. Ahí, ahí está. Ahí se está grabando también. Bueno, el TP número 12, lo que vamos a ver hoy, es monotonía, y vamos a hacer la determinación de intervalos, es decir, vamos a buscar puntos críticos, puntos donde algo ocurre con la función y necesitamos saber cómo va a variar. Generalmente estos ejercicios o las partes de esto de intervalos, de la monotonía, se los ven mucho mejor de la forma gráfica. Así que vamos a ir viendo ahora lo que era la parte analítica. ¿Se acuerdan que en el primer parcial vimos lo que era monotonía? Que decíamos con la monotonía, si una función crecía o no crecía, ¿sí? Si es creciente o decreciente. Y eso es lo que vamos a hacer, un análisis de cómo determinamos que una función crece o decrece dependiendo de los criterios de la derivada. ¿Sí? Voy a poner mi lapicito. Bueno, como en el primer punto les dice que vamos a determinar lo que es los intervalos de monotonía. ¿Sí? Es lo que tenemos que saber en qué punto es donde hace un cambio. Para ello, lo primero que tenemos que repasar es los criterios de la derivada. ¿Sí? Tenemos el criterio de la derivada primera. A ver, ahí. Tenemos el criterio de la derivada primera. Voy a correr para escribir mejor. Hoy estoy peor con el pulso. ¿Qué teníamos con el criterio de la derivada primera? Tenemos un f de x, y si decimos de la derivada va a ser la primera derivada. ¿Sí? Tenemos que hallar la primera derivada con respecto a x. Si esta derivada con respecto a x en un intervalo dado nos da mayor que 0, vamos a decir que es creciente el intervalo en ese punto. La función va a ser creciente. Creciente. Uy. Y si f' de x es menor que 0, vamos a hacer que es decreciente. ¿Sí? Ese es el criterio de la derivada primera. Decreciente. A ver. Vamos a ver que es decreciente. Después tenemos el criterio también de la derivada segunda. El criterio de la derivada segunda, por lo general, lo usamos para determinar lo que es concavidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La concavidad era si era una carita feliz o eran las caritas tristes. ¿Se acuerdan que lo veíamos así? Y estaba para abajo, para arriba. Pero también está el criterio de la derivada segunda, que nos sirve para determinar si hay extremos, si hay mínimos relativos. ¿Sí? Vamos a ir viendo los primeros estos con los intervalos de monotonía. Vamos a ver, veamos el A. El A tenemos que I igual a x cubo menos 2 menos 2x cuadrado más 3. Nosotros primero, así tal cual como está nuestra función, toma todos los reales, ¿sí? No tiene problemas. Lo primero que hago es ver si la función, ahí hay algún punto que no puede tomar la función.
En este caso es una función polinómica, todo lo real. Después vamos a ir a hacer que y', vamos a sacar la derivada. ¿Qué hacemos? La derivada ya estábamos haciendo más rápido. Sería 3x cuadrado menos 2x. La derivada de una constante es 0. Entonces ya tenemos la derivada. Para hallarla, una vez que tenemos esta derivada, necesitamos analizar cómo va a ser, si va a ser creciente o decreciente, ¿sí? Y para empezar a analizar la derivada, lo que yo hago es sacar esos famosos puntos de inflexión, puntos críticos. Para poder encontrar estos puntos críticos, yo lo que hago es igualar a 0, ¿sí? Voy a igualar a 0. Si yo tengo 3x Y la cuadrado, derivada de 2x cuadrado no es 4x. ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, sí, gracias. ¿Quién era Calita? Sí. Sí, yo por mandarme rápido. Tengan cuidado con eso. Ahí está. Ahí ya les quedan, ¿ven? 3x. Gracias, Calista. Ay, ay, ay. Igual a 0. Hasta ahí vemos que ya igualamos a 0. Lo que nos conviene es despejar. Tenemos dos caminos. Aplicar lo de encontrar las raíces y encontrar los valores, los puntos críticos, ¿sí? O el otro camino es resolverla analíticamente, digamos. Yo si saco factor común x, ¿qué voy a tener yo? 3x menos 4, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Por este lado ya vemos que para que este producto me dé 0, el primer punto crítico que encontramos es que x sea igual a 0. El otro punto crítico va a ser que 3x menos 4 igual a 0. 3x menos 4 igual a 0. Voy a despejar para encontrar el otro valor de x. Menos 4 pasa a más 4. Y este está dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí, menos 3. Entonces ya encontré los dos puntos. Uno es x igual a 0 y el otro es x igual a 4 tercios. ¿Sí? Una vez que yo encontré estos dos puntos, voy a determinar mi nuevo intervalo, de dónde va a variar, para ver de dónde va a variar mi función. Yo voy a tener que, de menos infinito, ¿a dónde? De menos infinito a 0, unión de 0, no me deja hacer, de 0 a 4 tercios y de 4 tercios a infinito. ¿Sí? Ahí va la unión. Entonces yo necesito analizar el signo en cada uno de esos intervalos. ¿Sí? Pero analizar el signo de quién. El signo de esta derivada. Entonces tomemos un valor de este intervalo. Por ejemplo, si tomamos que la derivada de x, o sea, en este punto sería, en un punto que esté acá adentro, supongamos menos 1, ¿sí? Menos 1. Para este, tomemos el otro punto que sea de 0 a 4 tercios. 4 tercios igual a que yo diga 1,3333, ¿sí? Entonces, para este intervalo yo voy a tomar 1. Y para el último intervalo que es de 4 tercios hacia el infinito, voy a tomar la derivada en 2. F' en 2. ¿Y qué hago yo? El valor de mi derivada en ese punto, ¿sí? Tengo 3 y 4 tercios.
por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1. ¿Sí? Cualquier valor, acuérdense, elevado, sea negativo o positivo, elevado al cuadrado, me da siempre positivo. O sea que yo de acá tengo 3. Menos por menos, más 3 menos 4 les da menos, ¿qué le da? Menos por menos más. 3 más 4 les da 7, ¿sí? Y este valor 7 es un valor positivo. Eso quiere decir que yo le voy a poner así el signo más acá. ¿Sí? Yo puedo hacer como esto, lo pueden hacer como una tablita, un cuadrito. Le voy a poner el signo positivo. 3 menos por menos más 4. 3 más 4, 7. ¿Esto qué quiere decir que tenga signo positivo? Ese más quiere decir que F prima de X en este intervalo es mayor que 0. Eso quiere decir que ¿qué le va a pasar a la función en este punto? Va a ser creciente. Voy a anotar crece, ¿sí? Anotamos crece y decrece. Analicemos el otro punto. El otro punto, 3 por 1 al cuadrado, 3. Menos 4 por 1, menos 4. Les va a dar ¿cuánto? 3 por menos 4. ¿Cuánto les va a dar? Les va a dar 3 menos 4 menos 1. ¿Sí? El otro es 3, tengo que poner 2 al cuadrado, menos 4 por 2. ¿Sí? Les da 4. Acuérdense, 2 al cuadrado tenemos que es 4. 4 por 3, 12. 12 menos ¿quién? 12 menos 8. 12 menos 8 le va a dar igual a 4. Entonces, con el segundo intervalo, del segundo intervalo, ¿se acuerdan que sacamos el 1? ¿Qué signo tomamos? Le daba un signo, nos daba un signo negativo. De acá tenemos un signo positivo. Entonces, vamos a decir que la derivada acá, en este punto, va a ser menor que 0. En este punto va a ser mayor que 0. Por lo tanto, acá crece, acá decrece. Y acá va de nuevo, crece. ¿Sí? Ay, me salió horrible. Crece. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Así yo determino los puntos, determino lo que es los intervalos de monotonía. Acá solamente me pedía intervalos de monotonía. Ya con estos intervalos de monotonía solo podemos saber cómo va creciendo y decreciendo la función, ya haciéndola de intervalos, Ahora, con esta información, nosotros también podemos saber si tiene un mínimo o un mínimo o un máximo, ¿sí? En este caso vamos a hacer que es un mínimo o máximo relativo, porque aún no analizamos completamente la función o más en profundidad. Pero cuando ustedes tengan que cambiar de... A ver, voy a cambiar de colorcito acá. Fíjense que nosotros pasamos de tener un positivo a un negativo, ¿sí? Veníamos de algo positivo a un negativo. ¿Qué quiere decir? Que imaginémonos que nuestra función iba hacia arriba, porque era creciente, y en la otra parte del intervalo se hizo que empezó a bajar, ¿sí? Cuando ustedes tienen un cambio de positivo a negativo, van a obtener un ¿qué? Un máximo. ¿Ven este efecto que hace que crece para un lado y que crece para el otro? Van a tener un máximo, ¿sí?
un máximo relativo. Ahora, si mi función viene decreciendo, ¿sí? Viene decreciendo de un menos y pasa hacia un más, viene de menos a más, como ven acá, de menos a más, ustedes van a ver que hay un mínimo. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Dicen que sí, Ile. ¿Sí? Sí, sí. Eh, Toda esta parte vieron que es más analítica. Yo que les recomiendo, esto se puede sacar con el criterio de la derivada primera, lo bueno es que está es que eliminamos un grado de la ecuación. Cuando tenemos grados más elevados, como a la cuarta, a la quinta, a veces conviene llegar a usar cuando usamos lo de la derivada segunda. Nos conviene usar la derivada segunda cuando tenemos grados más altos de la función. ¿Por qué? Supónganse acá nosotros sabemos trabajar una función cuadrática, así que hacer una sola derivada, la derivada primera y ya sacar los extremos, salía directo, podemos trabajarlo. Pero si ya tenemos, supónganse, un x a la quinta, nos conviene trabajar con la derivada segunda, ya cuando se va complicando un poco más. Por ahí si alguno tenía dudas en cuándo no y cuándo sí. Las dos derivadas, los dos criterios, me permiten determinar tanto máximos como mínimos, ¿sí? Que es para lo que se lo usa. Veamos el 2 que me interesa, porque es lo que más o menos a veces les cuesta o es lo que a veces suelen siempre tomar y es lo que va a englobar el TP13. Tenemos el B. Les dice que tenemos el dominio, que son todos los reales menos el valor 4 y el valor 10. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en 4 y en 10 voy a graficar mi asíntota o voy a hacer mis viñitas porque algo va a pasar acá que no me va a dejar tomar esos valores, ¿sí? En 4 y en 10. La función no puede tomar esos valores. Se podrá acercar, pero no los podrá tomar. Uy, ahí salió grande ese. Ahora, con otro, vamos a hacer los puntitos con rojos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En f de 0 vale 0, marcamos los puntos. F de 0, 0. Para 7 tenemos, para x igual a 7, tenemos menos 2. Entonces buscamos acá, bueno, la mitad más o menos 7, ¿sí? Buscamos que es el menos 2. 7 por acá abajo. ¿Sí? Más o menos ahí. ¿Sí? Acá vamos a ver, vamos a ponerle el 7. Tenemos que es menos 2. Para el f de 14, y cuando acá equivale a 14, nos vamos al menos 4. Ahí lo vamos a marcar. ¿Sí? Hasta ahí ya marcamos todos los puntos que nos da la función. Ahora tenemos que analizar qué es lo que sucede con la derivada. Fíjense que ya aparece la derivada. ¿Qué quiere decir que f' de x sea menor que 0? Va a decir que va a ser decreciente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta función decrece ¿en qué intervalos va a decrecer? Va a decrecer en los intervalos de 4 a 7, o sea que algo va a ser así, más o menos lo voy a ir haciendo así,
de 4 a 7 y también de 10 a 14. De 10 a 14 va a suceder algo que decrece, algo que baja. ¿Sí? Vamos a ver si puedo borrarlo esto. Ahí está. Uy. Bueno, hasta ahí vemos que decrece hacia esos lados. Después tenemos que la derivada les dice que va a ser mayor que 0. Eso quiere decir que va a crecer. Crece. ¿En qué intervalos? Vamos, voy a hacerlo acá arriba, ¿sí? Va a crecer. ¿Eso qué quiere decir? Que va a subir de menos infinito hacia 4. Acá también y hasta acá también crece. ¿Sí? Y de 7 a 10, de acá, de 7 a 10 también va a crecer. Y de 14 hacia el infinito también va a crecer. ¿Sí? Después tenemos que la derivada, vamos a poner con otro color, que la derivada de 7 me da 0. ¿Qué quiere decir que la derivada de 7 me da 0? ¿Cómo eran esos puntos? ¿Sí? Es decir, que en este punto va a suceder algo con la derivada. ¿Qué era eso que sucedía? Cuando yo tengo la derivada que es igual a 0, acuérdense que eran estos puntos que eran suaves, ¿sí? Como estos tipos valles así, donde la derivada se hace así. Podría haber sido así o puede ser así, ¿sí? Después tenemos puntos donde no existe la derivada. Fíjense, no existe la derivada. Y cuando la derivada no existía, quiere decir que hay un punto que es anguloso, un pico. Seguramente va a haber un pico así, marcado. Entonces ya con estos datos podemos ir haciendo un esquema de la función. Hasta ahí la veamos, ¿sí? Sé que continúa un poquito más. Vayamos uniendo. Póngase, si tengo un punto, lo uno al punto, ¿sí? Y como me dice que en esta parte, en 7, la derivada es igual a 0, yo Hola, Ailé, se cortó justo el audio. ser. ¿Lo escucharon o no? No, yo ¿A me dónde perdí. se quedaron? Unos 5 segundos. A ver. A ver, entonces ahí retomo. Fíjense que nosotros ya habíamos marcado más o menos cómo tenía que crecer y decrecer, ¿sí? Yo a las flechitas azules le hice como para arriba, intenté hacerlos para que vean que crece, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a unir estos puntos por ahora sin tener en cuenta esta partecita, ¿sí? Sin tener en cuenta esta partecita. Vayamos uniendo. Fíjense que me dice que de 7 hacia 10, acuérdense acá, de 7 hacia 10 va a crecer. Entonces yo hago que crezca. Hasta ahí. Veo que crece. Después me decía, recordemos que me decía que decrece de 10 a 14. Acá tenemos 10, ¿se acuerdan que le hice la flechita? A 14. ¿Y qué tenía en 14 yo? Tenía dos cosas en 14. Primero tenía un punto que toma la función. Y después me decía que la derivada en ese punto no existe. Entonces, para que la derivada en ese punto no exista, tengo que hacerlo como anguloso. Entonces, yo lo voy a hacer como si fuera un piquito, ¿sí? Ahí marco un ángulo, ahí, que no se note como el valle no me salió tan bien. ¿Y qué más tenía yo? Ya también, decrece, cumple que de 10 a 14 decrece. ¿Sí? Hasta ahí tenemos bien. ¿Y qué teníamos que de 14 hacia infinito? Tengo que crece.
Entonces lo trato de hacer bien anguloso. Ahí, algo que se vaya, que crezca. Veamos, nos queda por ver esta partecita. ¿Qué nos decía? De menos infinito hacia 4. ¿Qué teníamos de menos infinito hacia 4? También crece, ¿sí? De menos infinito hacia 4 crece y no tengo ninguna otra restricción ahí. Entonces, yo voy a hacer que venga del menos infinito. Supóngase, para unir con este punto, yo voy a hacer que encima tiene que ser creciente. O sea, que no podía haberlo hecho desde acá arriba hacia abajo. Tengo que venir de algo y empezar a crecer. Y la voy a hacer coincidir que pase justo por ese punto. ¿Se acuerdan que teníamos el f de 0 igual a 0? ¿Sí? Y que se vaya y que se haga creciente. Ahora, hasta ahí más o menos tengo la función. ¿Sí? Si a mí no me hubieran dicho absolutamente nada más de la función, les hubiera quedado más o menos así. ¿Sí? Yo a ver, yo después les voy a mostrar cómo quedaría prolijito más o menos el gráfico, pero sin las condiciones estas del último. Ahora, cuando tenemos la condición esta del último, vamos a marcarla con un verde más chilloncito, me dice que va a ser una discontinuidad evitable en x igual a 4 y una no evitable de tipo salto en x igual a 10. ¿Cómo hago yo eso? ¿Se acuerdan? Para hacer estas, cuando yo tenía una discontinuidad no evitable, ¿qué pasaba? Los límites iban a ser, los límites por izquierda y por derecha me daban distintos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerdo, la función no puede tomar el valor 10 y tampoco puede tomar el valor 4. Y a mí justamente me están pidiendo que en esos puntos yo marque discontinuidades. Entonces, yo lo que voy a hacer es este puntito que se acercaba, lo voy a hacer ahí abierto, ¿sí? Voy a orientar mi función ahí a que esté abierto. Y este que está acá, que sea abierto hacia otro valor en i. Así como está, es una discontinuidad de tipo salto, ¿sí? Si yo analizo por izquierda, supónganse tengo un valor 5 y por derecha tengo a 7, ¿sí? En i. Es una discontinuidad de tipo no evitable de salto en x igual a 10, ¿sí? Y para marcarla en x igual a 4 me dice que sea evitable. ¿Qué hago para que sea evitable? Tienen que ser los límites laterales coincidentes. Entonces, ¿qué voy a marcar acá? Acá voy a hacer mi circulito porque la función no puede tomar ese valor y la voy a hacer acercar al mismo valor por los dos lados. ¿Ven la diferencia? Así quedaría la función. Yo por izquierda tiendo a un valor, no sé, 6, algo. Y por derecha también tiendo ese valor. Pero la función no toma a ese valor en ese punto, así que es una discontinuidad evitable. ¿Sí? Hasta ahí, ¿entendieron el punto 2? Sí, dicen que sí los chicos. Buenísimo. Hasta ahí, Hasta ahí van bien. hasta ahí van bien. Les iba a mostrar un ratito. A ver. Si no me hubiera dicho nada, la función, les hubiera quedado de esta forma, ahí les muestro. ¿Ven esta forma? Esta forma es más coincidente, ¿lo ven ahí? Es más coincidente con lo que con los que nos decía que no puede tomar ciertos valores del dominio. ¿Sí? Si les hubiera dicho eso, hubieran hecho este gráfico.
¿Sí? Eso era más o menos para aclararle y por si habían algunos puntos que no salieron bien o algo, quedaría así. Solamente que acá tendrían que hacer una continuidad, ¿sí? Hacerla así y de en este hacerle por un lado y acá otro salto por otro lado, ¿sí? Este gráfico que yo tengo acá es sin la última restricción que les decía de discontinuidad evitable y no evitable. Eso era para mostrarles nada más. Otro ejemplo. Bien. Ahora me vuelve a pedir, bueno, que calculemos intervalos de monotonía, ¿sí? Y que marquemos la opción correcta en este caso. Cuando nosotros tenemos ahora estos intervalos de, de monotonía, así tal cual como, bueno, como está, ¿qué valores me van a importar analizar? A mí, de esta función, ¿qué valores me van a importar analizar? A ver, así como está, yo sé, tal cual como está, yo puedo ver más o menos los puntos críticos, ¿no? Uno va a ser, ¿dónde? Para x igual a 0, ¿sí? Otro va a ser en x igual a menos 2. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? En x igual a 2 y en x igual a 0. Pero hay otro punto más que surge en cuestión, ¿sí? Acuérdense que acá el punto que les dan es la derivada, ¿no? Le están dando la derivada. Acá otro valor que vamos a analizar es el valor, en este caso va a ser 6, ¿sí? X igual a 6. ¿Por qué analizamos X igual a 6? Ahora, ¿por qué nos interesará? Vieron que X igual a 6, ¿de quién vendría a sacar? Yo lo saqué de acá, del numerador, ¿sí? Acuérdense, 6 menos, si X vale 6, 6 menos 6 se hace 0. ¿Por qué ahora en la derivada me interesa este valor? Porque recuerden que nosotros vamos a tener cambios de monotonía, cambios de si sea creciente o decreciente, cuando la derivada, esta derivada, sea 0 o cuando no pueda tomar ese valor, ¿sí? Ahí es donde yo voy a tener, voy a tener importancia. Fíjense acá en el ejercicio anterior, para la derivada de 7, ¿sí? La f' de 7 igual a 0. Me daba un valor era igual a 0 y me importaba si lo analizo, porque fíjense que acá hay un cambio de la monotonía. Pasa de donde, de decreciente a creciente. Entonces, yo necesito analizar y tener en cuenta ahora el punto en el numerador que también me haga 0, porque también va a ocurrir un cambio ahí. Hasta ahí, ¿vamos bien? Entonces, yo voy a tener que los puntos críticos, ¿sí? Van a ser x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 6. ¿Alguno tiene duda con eso? Parece que sí entendieron, Miriam. Buenísimo. Tenemos menos infinito, ¿hacia dónde? Hasta menos 2, ¿sí? Ese va a ser nuestro intervalo, unión de menos 2, ahí está, menos 2 a A ver, de Camila menos 2 dice a si lo 0. podés explicar de nuevo. Capaz que no. De nuevo, dice ella. Capaz que A no ver, entendieron la última parte. la última parte.
¿Se acuerdan que cuando nosotros siempre analizábamos lo que era dominio para ver qué valores no puede tomar la función, directamente nos fijábamos en el numerador, ¿sí? Nos fijábamos en el numerador, porque sabíamos que un número dividido 0 no se puede tomar, ¿sí? Pero ahora cuando tenemos la derivada, cuando nos dan la derivada, y de ahora en más, cuando ustedes tengan la derivada primera, van a tener que analizar tanto como el denominador como el numerador, ¿sí? ¿Por qué analizamos el numerador? Porque si el numerador, o sea, nos da 0, ¿sí? El numerador nos da 0, si la derivada nos da 0 también, ¿qué va a pasar si la derivada primera nos da 0? Vamos a tener un cambio, vamos a tener, no va a ser un punto de inflexión, sino que va a ser como ese cambio. Se te cortó el audio ahí. Yo acá con el gráfico. Ahí está. Pucha. No va a ser un punto de inflexión. Ahí quedamos. Este, Ahí creo claro, que también donde la derivada donde las cosas tenemos que tener en cuenta que Dile, la se cortó. derivada sí, por ahí se te entrecorta un poquito y le. se hace 0 y los puntos donde no puede tomar. Ahí está. Se sigue cortando. Un poquito. No se te escucha ahora. ¿Y le estás todavía? A ver. Bueno, a ver. Es capaz el cable del auricular, fíjate. Entonces, a ver, ahora, ¿te escucha? No, ahora sí. A ver. Yo sí los escucho. Sí, sí, sí. Lo Yo los único que escucho re nosotros bien, por eso. Ahí está. Ahora prueba. A vos se te escucha bien, pero por ahí se va y se entrecorta. Como ahí. Ahora no estás diciendo nada, ¿no? Porque no se escucha nada. Me parece que es la señal. No, es el cable, Ile. Sí, es el cable. O la señal. A ver, ahí tengo pegadito el micrófono. Ahora, lo vuelvo a conectar. Sí, Claro, capaz que si conectas y de nuevo. Ahora sí, creo. Creo que sí. perfecto. No, no, rarísimo. No se cortaba de que ahora tenemos que tener en cuenta que la derivada primera también se va a hacer 0 y necesitamos saber en qué valor se hace 0, ¿sí? Y por eso es que sale el x igual a 6, porque en ese valor la derivada primera se me hace 0 y va a haber un cambio en lo que es la monotonía. ¿Hasta ahí quedamos? Sí. Ahí Perfecto, está bien. perfecto. Entonces, mis intervalos van a ir de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0 y de 0, ay, otra vez, de 0 a 6, unión de 6 a infinito. Finito. A ver, arreglo esto porque no lo veo bien. Ahí está. Entonces voy a analizar
la derivada en estos puntos, en menos 2, en 0 y en 6. ¿Sí? Bueno, busquemos un valor entre menos infinito y menos 2 para sacar. Vamos a hacer f de menos 1. ¿Sí? Y lo que hacemos es reemplazarlo en la ecuación de la derivada. Sería 6 menos 1 sobre... ¿qué fue lo que se dice? Sobre... Ahí, no, aquí estoy poniendo. Menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado de menos 1 más 2. ¿Sí? Cuando es menos 1, a ver, menos por menos le va a dar más. 6, 6 más 1, 7. Le va a dar un número positivo acá arriba. Y acá abajo le va a dar menos 1 más 2, les va a dar 1. Y esto acá abajo también le va a dar un número positivo, ¿no? Sí. También. Entonces, esta, la derivada primera en menos 1, les va a dar mayor que 0. Eso quiere decir que va a ser creciente en esa parte. Oh, crece. Entonces, ya de ahí vamos tachando esta, porque en el primer intervalo ves que le dice que decrece. ¿Sí? Más 6 más 1, este le da 1 y esta también le da 1. Esta también le dice, a ver, no, paren ahí que me agarró un patatús. Yo agarré de menos 1, fíjense menos 1. Uy. El primer intervalo sería -1 o -3. Fíjense, a ver, a ver, lo dejo ahí nomás. 7. Fíjense, acá tengo que tachar esto. Ahí está. Ah, borré todo. Estoy probando esta la nueva aplicación, pero no me deja hacer. Fíjense que yo elegí el punto menos 1. Pero acuérdense que menos 1, ¿dónde está menos 1? ¿Pertenece a qué intervalo? A este, ¿sí? ¿Lo notan o no? A ver, voy a usar colorcitos, así no nos mareamos con los intervalos. Para el f de menos 1 es de este intervalo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, sí. Bien. Para el primer intervalo, yo ya estaba viendo el otro, tengo f de menos 3, podemos tomar f de menos 3, ¿sí? Vamos a hacerle el color verdecito. Yo por ahí, chicos, les cuento que el flex de mi computadora todavía no anda bien. Entonces a veces se me pone borrosa la pantalla, por eso no se me van a veces los números. Bien, hasta ahí vemos que crece en esta parte. Así que vamos a ponerle el signo positivo acá. ¿Sí? De menos 2 a 0 va a tener el signo positivo. Ahora, hagámoslo en f de menos 3. ¿Sí? Para f de menos 3, esto ya lo hagamos un poquito más rápido. Tenemos 6 menos 3. ¿Y qué va a pasar acá? Menos 3 al cuadrado por menos 3 más 2. ¿Sí? Esto que está acá, menos por menos, también le va a dar positivo el numerador. ¿Sí? Les voy a poner nada más los signos. Y acá abajo, esto, cualquier número elevado les va a dar positivo. Pero acá, menos 3 más 2, van a ver que les va a dar negativo. Menos. Más por menos, menos. Más por menos, menos. El signo que va a tener de esta derivada va a ser
de menos 3 o de esta parte va a ser menor que 0. Eso quiere decir que va a decrecer. Le voy a hacer acá el signo negativo. Primero es decreciente. Analicemos para 1. Fíjense, el intervalo de 1 lo hagamos acá. De 0 a 6 elegimos 1. ¿Sí? F' de 1. 6 menos 1. Y tenemos acá 1 al cuadrado. 1 al cuadrado y 1 más 2. ¿Sí? Todo esto, 6 menos 1 le va a dar un número positivo, 5. 1 más 2 también positivo sobre positivo les va a dar el valor positivo. Por lo tanto, la f' de x va a ser mayor que 0. ¿Sí? Para este intervalo. Vamos acá, vamos a ver que es positivo. ¿Lo ven? Sí. Entonces ahora ya tenemos más o menos 3, veamos si con eso podemos ya determinar las opciones. Y si no, hacemos el último. El primero tiene que ser decrece, crece, crece. Bien. Esta opción dice decrece, crece, crece. Puede ser la A. Esta dice decrece, o sea que la B la tachamos definitivamente. Esta no va, porque comienza con creciente. Nosotros tenemos decreciente en el principio. Y acá tenemos la D, dice decrece, crece, decrece, crece. Tampoco la vamos a tomar, porque nosotros tenemos intervalos que son decreciente, creciente, creciente. Ahora determinemos el primero para saber si es la opción A o la opción C. ¿Sí? Veamos, elijamos F entre 6 e infinito, elijamos el más próximo, no sé, que nos queda, sea 7. ¿Sí? 6 menos 7 sobre 7 al cuadrado y 7 más 2. ¿Sí? Acá abajo 7 más 2, 9. 7 al cuadrado les va a dar un número en el denominador positivo. Y en el numerador, ¿qué valor les va a dar? Un negativo. 6 menos 7 les va a dar menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener yo por conclusión? Mi derivada va a tener signo menos por más, menos. La derivada va a tener signo Negativo. negativo. Va a ser menor que 0. Y para que quede claro, le hacemos colorcito de acá, colorcito de acá, y esta va a tener negativo. Eso quiere decir que nuestros intervalos van a ser decrecientes, después crecientes, Creciente. creciente, decreciente. Es decir, la opción que cumple todo esto es la opción A. Exacto. Se le puso la opción A. Perfecto. La opción A. ¿Quedó claro? Con esto Es se juega medio mucho. borroso el tema de los signos. Tienen que prestar mucha atención al reemplazar los valores. Yo lo que les digo, como es solamente analizar los signos que va a tener la derivada, no nos interesa el valor que nos dé, es hagan esto de analizar los signos nada más. Porque a veces si ustedes se ponen a calcular cuánto les da, también mete la pata. Yo Sí. por ahí les digo siempre analizar el signo, no me hago tanto de que cuánto me da, de qué número, sino más que nada si les va a El dar signo. positivo. Sí. Exacto. Así no se equivocan, porque se pueden equivocar y Y el les va a tiempo dar es algo corto. total. El tiempo es corto, exacto. Y el tiempo es corto. Veamos el 5. ¿Sí? Acá es un poquito más, más aplicación en el gráfico mismo. ¿Sí? Aplicación de cómo lo vamos a ver a nuestro gráfico. Vamos a analizar el gráfico 2. ¿Sí? Porque como que más clarito. A ver, les voy a acercar un poquito la pantalla.
¿sí? Vamos a ver gráfico 2. ¿Qué nos pide? Primero nos pide hacer el dominio y la imagen de la función. Veamos el dominio. ¿Cuál va a ser nuestro dominio? Este dominio de la imagen vamos a hacer del intervalo de esta imagen, ¿sí? ¿Cómo va a ser el dominio de acá? Menos infinito, ¿hacia dónde? Vengo todo bien, vengo menos infinito, pero acá hay una ¿qué? Una asíntota. Veo que no me toca el menos 4. Sigo con mi función, toma todos los valores y se va hacia el infinito. Esto quiere decir que su dominio, ¿sí? El dominio de la función va a ser los reales menos ¿quién? Todos los reales 4. menos el menos 4. Bien. La imagen. ¿Qué sabemos de la imagen? Ya les marqué acá. La imagen se va hacia el menos infinito, ¿sí? Porque esta asíntota sigue hacia el menos infinito. ¿Y hacia dónde veo en I? El punto más alto. En 4. Eso quiere decir que la imagen va a ser, ¿de dónde? De menos infinito hasta 4. ¿Sí? Vamos a ver los intervalos de monotonía, indicando el signo de la primera derivada. Al revés de lo que veníamos haciendo. Veamos qué es lo que sucede en cada puntito. Primero, el primer cambio, ¿dónde hacemos? Vemos que acá, ¿qué hace la función? Decrece, ¿sí? Un punto que tenemos acá es el menos 4, los voy a ir marcando. Hasta acá decrece, ¿sí? Después de menos 4, ve que empieza a decrecer hasta acá. Y después vuelve a retomar que de menos 4 hacia dónde? Hacia menos 2. ¿Lo ven? Acá. ¿Ven este cambio? En menos 2 hace un cambio de la monotonía. ¿Sí? O hace un cambio de la monotonía. Viene a creciente. ¿Y qué hace acá? Decrece, crece y hace un cambio. ¿Sí? Pero continúa creciendo. Cambia como un poquito la forma. Crece hasta el punto, acá arriba, ¿quién sería en este punto? No es 4, ¿no? Va x igual a 0, ¿sí? Acá hay otro cambio. Sigo, bajo, 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 hasta el punto de acá sería 4. ¿Sí? De ahí subo, subo, subo y continúo. ¿Lo ven? ¿Ven ahí? Me parece que sí. Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, les hago así una consulta. Relacionada con la opción E. Puntos donde se anula la derivada primera. Los puntos donde se anula la derivada primera quiere decir donde f' de x me da igual a 0. ¿Sí? Donde me da igual a 0. ¿Dónde están viendo qué valores se va a hacer 0? Pueden suponer qué valores le vas a dar así 0. La primera derivada, ¿no es cierto? Claro, la primera derivada. A ver si más o menos la tienen. Los espero 2 segundos porque quiero saber. ¿Dónde creen? ¿Qué es gráficamente la primera derivada, chicos? Creo que por ahí va la hilo. Claro. Fíjense que ya encontramos los puntos. Yo les marqué. Los puntos son en x igual a menos 4, x igual a menos 2, en x igual a 0 y en x igual a 4. ¿Sí? Ahora, en todos estos 4 puntos,
¿dónde creen ustedes que se va a anular la derivada? A la hora ahora que hicimos esto. Carla dice en x igual a 0, ¿Dónde se anula? donde se anula. Bien, ¿quién En más? 0. ¿En dónde ¿Quién? más? ¿Qué otro punto? En x igual a 2 y x igual a 4. En, X igual a ¿A menos 2 2 o será. menos 2? Menos 2. Menos 2. Sí, menos 2 y 4. Bien. Esto, cuando ustedes tienen este tipo de pancitas así, como acá y como acá, ustedes van a tener lo que es los puntos donde la derivada se anula, es decir, donde es 0. ¿Sí? Vean qué hace estas pancitas, estos cambios de monotonía o se hacen un cambio de la forma de la función, pero es como que hace una pancita de una parábola, ¿sí? Ahí es donde ustedes siempre van a encontrar puntos donde se anula la primera derivada. Y en los puntos donde ustedes van a tener, donde la derivada no exista, a ver, donde no exista, va a ser en estos puntos, en este punto en x igual a 0, porque es como que hace un pico así y después baja, Es un ¿sí? O punto baja con anguloso. esta función. Es un punto anguloso, ¿no es cierto? Exactamente, es un punto anguloso. Ahora, eso era más o menos para hacerlos analizar el gráfico sin analizar los mínimos y máximos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver lo de los intervalos de monotonía. Uy, el cabrito. ¿Cómo teníamos nuestros intervalos de monotonía? Va a venir de menos infinito hacia menos 4. ¿Sí? Unión de quién? De menos 4 hasta menos 2. Y después voy a tener desde menos 2 a 0. Y después voy a tener de 0, a ver, de 0 a 4, unión, y de 4 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Qué teníamos entonces? De menos infinito tenemos que decrece. Vamos a poner decrece, le voy a poner así decre, de menos 4, desde menos 4 hacia 2, ¿qué le pasaba? Crecía, crece, de menos 2 a 0, también crece, crece, de 0 hasta 4, vemos que decrece, uy, y de 4 a infinito empieza a crecer. Crece. ¿Sí? Vamos a bien ahí, entonces. El signo de la derivada primera, les voy a anotar, si decrece, el signo va a ser menor que 0. Así crece, va a ser mayor que 0. ¿Sí? Vamos a poner F', 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 mayor que 0. Y F' menor que 0. Y F' mayor que 0. ¿Sí? Hasta ahí tenemos lo que es la derivada. Ahora tenemos que buscar el o los extremos relativos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde vamos a tener extremos relativos? ¿Se acuerdan que les dije yo? Donde hagamos un cambio. ¿Sí? ¿Dónde hacíamos un cambio? Acá, ¿qué teníamos? Si es decrece, va a ser negativo. Uy. Voy a borrar.
Vamos a anotar. Decrece va a ser negativo. Creciente va a ser positivo. Creciente, positivo. Decrece, positivo, negativo. Y acá, positivo. Si viene de negativo y pasa a positivo, ¿qué voy a tener yo? Si viene de algo negativo y pasa a positivo. ¿Qué Mínimo. tenía yo? Un Un mínimo. mínimo. Bien, teníamos un mínimo. Si pasaba, esto se mantiene, positivo a positivo, mantiene. De positivo a negativo, ¿qué le pasaba? Un máximo. Max. Sí. ¿Sí? Así les voy a encerrar. De esto a esto. De esto a esto. Y ahora de menos a más, ¿qué tenía yo? Otra vez un mínimo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Más o menos tengo este análisis por ahora. ¿Sí? Sí. Ahora veamos en los puntos. Veamos en esos puntos. Entonces tenemos en el punto, ¿en cuál? En menos 4, ¿sí? Donde hace ese cambio. En menos 4. Vamos a ver la función. ¿Qué le pasa acá en menos 4? Yo puedo determinar en el menos 4 qué hay, qué habría, qué podría suponer, qué hay, si se va hacia abajo, hacia muy abajo. ¿Ven esto del cambio, no? De alguien negativo a algo positivo que sube, ¿sí? Viene algo que baja la función y continúa con una función que sube. ¿Qué tendría yo acá entonces, en menos 4? A ver, Podría, chicos. ¿Qué podría dicen? decir, definir un mínimo ahí. ¿Podría ser un mínimo? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué valor toma mínimo? ¿Pueden decir o no ahí que hay un mínimo? Quiero saber si ven eso o no. Esperame ¿Está dos viendo? A minutos, ver. Mari. Sí, no, no contestaron todavía. Yo estoy leyendo el chat, así que anímense, chicos. Bruno dice no hay porque no toma el menos 4, ¿que no? A ver, Mari, ahí estoy porque justo se me apagó la luz. Ah, está bien, está bien. Lucas dice, ¿cómo era la pregunta? Bueno, Bruno dice que no hay porque no toma el menos 4. Perfecto, bien, Bruno. Muy Ese es bien. el análisis que yo quiero que hagan. Que ustedes se den cuenta de que, bueno, esto me da con el análisis analítico. Lo están viendo esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Esto les da más, si nosotros tenemos un análisis analítico, ¿qué nos estamos olvidando de tener en cuenta acá para el análisis? Que acá la función no, desde el inicio no me toma el valor menos 4. Entonces, si no toma el valor menos 4, obviamente que no va a tener un valor, cuando nosotros decimos el mínimo, tenemos que tener un punto, un X y un Y para que sea un punto. Y acá no tenemos un punto, tenemos una asíntota, porque nunca va a llegar a tomar un valor en Y. Entonces, nosotros acá, analíticamente, podemos ver que hay un mínimo, sí, porque por los signos que me da. Pero cuando vemos a determinar como puntos, como un extremo relativo, vemos que no tiene sentido porque la función no existe en ese punto. ¿Sí? Bien. ¿Estamos ahí? Entonces, ahora sí, analizo en x igual ¿a quién? En x igual ¿en dónde veíamos el cambio? En 0 y en 4. ¿Sí? Ahora sí, analizo en 0, acá, y en 4. No, estoy por aquí. Vamos a ver en 0 y en 4. En 0, ¿veo que es el punto más alto? Sí, es el punto más alto. ¿Y en dónde tengo también? En 4, acá. ¿Sí? ¿Coincide con mi gráfico? Sí, coincide. Entonces, yo además que voy a decir que en x igual
en x igual a 0 y en x igual a 4, ¿qué tengo yo en x igual a 0? Un máximo. Y en x igual a 4 tengo un mínimo. Pero este mínimo es un mínimo relativo. Relativo, ¿sí? Y el lo mismo, máximo relativo. Y además, como ahora hay otros puntos más altos que estos, es la segunda pregunta que yo me tengo que hacer. Si voy al gráfico y veo que no hay puntos más altos, entonces estos también van a ser mis máximos absolutos, ¿sí? Máximos y mi mínimo absoluto. ¿Se acuerdan el primer parcial cuando veíamos de esto de mínimos y máximos? ¿Se acuerdan? Que podrían haber los más altos, pero habían otros en el medio. Acá en una función pueden tener ustedes varios puntos que sean mínimos relativos y obviamente cuál va a ser su máximo absoluto. El que sea, si analizamos el mínimo, el que esté mucho, mucho más abajo de todos. Ese va a ser el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto va a ser el que esté más alto de todos los puntos. En este caso solamente tenemos dos. Entonces esos van a ser esos máximos absolutos. ¿Sí? Sí. Bueno, los extremos absolutos, ¿ves que les dice? Los extremos absolutos considerando que x pertenece de menos 2 a 5. ¿Por qué decimos que x pertenece y les dice de menos 2 hacia 5? Porque eso le iba a decir yo a ustedes, que si repasamos la teoría de máximos absolutos y mínimos absolutos, ¿se acuerdan que no podíamos tener uno que sea de menos infinito? ¿Sí? No podíamos ponerle cota superior, inferior. Repasen esa partecita. Por eso es que les da esta restricción para menos 2, de menos 2 a 5. Los puntos donde se anula la derivada primera, es decir, donde f', habíamos visto que f' de x era igual a 0, ¿sí? En los puntos, ¿cuáles eran esos puntos donde decíamos que f' de x era igual a 0? En x igual a ¿dónde? ¿En dónde veíamos? Ya se los había marcado. ¿Sí? En x igual a menos 2 y en x igual a 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se los marqué acá con rosa? Sí. En x igual a menos 2 y x igual a 4. Y ahora tengo que saber los puntos donde no existe la primera derivada. Es decir, el punto cúspide que es acá. En x igual a 0. Es decir, el punto donde la derivada no existe. Donde no existe va a ser en x igual... ¿qué fue? X igual a 0. ¿Se entiende? ¿Entendieron hasta ahí? Bruno puso acá por qué en x igual a menos 2 se anula. X igual a menos En x 2 y en X igual a menos igual 2. a menos 4. Fíjate, Bruno, que nosotros queríamos saber los valores donde se anula la derivada y para eso nosotros, ¿qué es lo que vemos en el gráfico? Es cuando hacían estas formas de valle, hacían estas curvitas así, de vallecitos y no eran puntos cuspidales. Entonces vos fíjate que acá la función hace eso, esta función de valle, ¿sí? Y acá también hace esa curvita de valle. Entonces, en esos puntos es donde la derivada va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Entendido, Bruno? Ah, sí, dice que sí.
Bien. Hasta ahí tenemos el 5. No sé si quieren seguir analizando ahora con la derivada, con este mismo gráfico, analizar la derivada segunda, podemos ir viendo eso, o seguimos con el mismo TP como quieran. ¿Qué les parece o qué les es mucho más difícil de comprender, digamos, como para que... No, acuérdense que, a ver, en el punto 6, en el que sigue, les da una función, ¿sí? Les da una función y tenemos que determinar, fíjense, la función, los valores para donde la derivada es 0 y donde no existe, los puntos críticos, y al final, fíjense que les pide hacer encuentre la derivada segunda, que utilice el criterio de la derivada segunda para verificar extremos relativos, ¿sí? A eso es lo que quieren verificar con eso. Si no, vamos haciendo el 6, si quieren. Sí, avancemos cualquier cosa. Mejor pasemos al 6, dice Cel. Perfecto. Como para ver de todo un poco, ¿no? Claro, ya, o sea, en general es más de lo mismo, el PP, digamos, es encontrar los puntos y calcular las derivadas. Encontrar los puntos y ver cómo varía. En todo el Claro. TP eso es lo importante. Eso es lo básico, ¿no? Y eso es lo que les pide hacer, digamos. ¿Sí? Exacto. Acuerden, cuando por ahí para cerrarles acá si les quedó duda, nosotros para ver si era mínimo o máximo, lo que hacíamos era ver cómo cambiaba de un signo a otro. Si analizamos la derivada segunda, directamente la derivada segunda les dice, si les da positivo, va a ser que, si les da positivo, vamos a tener un mínimo, y si le da negativo, vamos a tener un máximo relativo, ¿sí? A eso es lo que va la derivada segunda, ¿sí? Ah, Como bien. para que lo vayamos teniendo en cuenta. A ver dónde está la gomita, se los escribo. Está. Tenemos que si la derivada segunda en x nos da mayor que 0 en un punto, ¿sí? Y si la derivada segunda tenemos de x nos da menor que 0, cuando tenemos que es mayor que 0, tenemos lo que es mínimo relativo. Ah, sí, ahí está. Mínimo relativo. Y acá tenemos el máximo. ¿Sí? Bien. Esto para que lo vayan copiando, anotando. Que los almacén más adelante. Vamos a hacer, bueno, primero, el dominio de la función, de esta función, puede tomar todos los reales, ¿no? A ver. Oh. El dominio es todos los reales. Sí. Sí. Vamos al B. En el B, ¿qué les dice? Los valores de x para los cuales f es 0. ¿Qué tenemos que analizar entonces? La derivada en este punto. Entonces, f' de x va a ser igual a 3 por 2, 6, x cuadrado, menos 2 por 9, 18, 6x cuadrado, menos, se mantiene el signo, baja, pones el 2 por 9, 18, queda x, menos 108. ¿Sí? Ahora esto yo lo tengo que igualar a 0 para saber los puntos. ¿Sí? Y para igualar a 0, ¿qué vamos a hacer? En este caso, ya nos conviene aplicar lo que es la función cuadrática, ¿no? Vamos a ver el menos b más menos b cuadrado.
hagamos menos b, menos, en este caso, menos 18, para sacar las raíces, más menos 18 al cuadrado, ¿sí? Menos 18 al cuadrado, menos 4 por a, que es 6, por c, que es menos 108. Ahí se me fue el menos. Ahí. Todo eso sobre la raíz, y todo eso sobre 2 por 6. Si ya lo tienen, oye, ¿cuánto les da? ¿Se acuerdan de esto, no? Menos 18. Alguno ya lo fue haciendo, me dice, porque creo que... A ver. Sí. X igual a 6 y X igual a menos 3, dice Bruno. A ver, 6 y menos 3. Lucas también. 6 y menos 3. Y menos 3. Perfecto. Perfecto, chicos. 6 y menos 3. Entonces, ¿cómo expresábamos esto de otra forma? X menos 6 por X más 3 igual a 0. ¿Sí? Teníamos X menos 6 y X más 3 igual a 0. Ahora, ya tenemos los puntos, ¿sí? ¿Cuáles serían los puntos entonces críticos? ¿Cuáles serían los puntos? El 6 y Y al menos menos 3. 3. Perfecto. Entonces tenemos que analizar el signo de menos infinito, de menos infinito a menos 3. Ahí está. De menos 3 a 6 y de 6 a infinito. Analizamos el signo de la derivada en esos puntos, ¿sí? O sea que vamos a poner f de menos 3, vamos a analizar, analicemos el menos 1. ¿Les va? Para el primero. Ay, otra vez. No sé por qué estoy mal con el orden. Analicemos qué valor quieren. Ahí está. Menos 5. ¿Sí? Entre menos 3 y 6, analicemos en 0. Tenemos el 0 ahí. Y el otro punto entre 6 e infinito, analicemos más cerquita que sea 7 o 10, no sé. 6 por menos 5 al cuadrado, menos 18 por menos 5, uy, menos 108. ¿Sí? ¿Cómo les da el signo entonces acá? Menos con menos les da más. ¿Sí? Menos por menos le da más acá. Y esto le da más 90. Más 90 menos 108. ¿Sí? Menos 108 les da menos 18. ¿Y esto cuánto vale? 25 al cuadrado. 25 5 al cuadrado les da 25. Entonces, ¿esto cuánto les da? Esta. Les da positiva. ¿Sí? Cuando se hace 0, para x igual a 0, ¿qué tenemos? 6, ay, me olvidé de multiplicar por 6. Bueno, les da igual, positivo. ¿Sí?
les da 6, ¿les da cuánto? Si esto es 0. Cuando es 0 les da negativo, menos 108. ¿Sí? Es decir, que les da negativa. Y cuando les da 7, hacemos 6 por 7 al cuadrado, menos 18 por 7, menos 108. Ay, no me dejo escribir acá. Menos 108. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Les da positivo o les da negativo? ¿Cuánto les da, chicos? Lucas dice positivo. Perfecto, les da positivo. Esta da positiva, esta daba negativa y esta también daba positiva. ¿Sí? Les da positivo. Bien, entonces, teníamos que, para encontrar los valores donde f es igual a 0 y donde f' no existe de los puntos críticos de f. ¿Sí? Sí. Vamos a ver entonces ahora cómo lo podemos determinar gráficamente, donde la derivada se hace 0. ¿Qué se les ocurre? Hasta acá ya tenemos los puntos. Tenemos menos 3, 6, infinito. ¿Sí? Que es lo que veníamos haciendo hace rato. Ahora nosotros tenemos el menos 3, tenemos un punto crítico, una función, el menos 3 y tenemos el 6. ¿Sí? ¿Qué piensan? A ver si se me abre el GeoGebra. Ahora les hago las gráficas para que vean. Para a ver si no se me tira el GeoGebra para que se los muestre. ¿Sí? Entonces yo hasta ahí, yo ya saqué los intervalos y saqué los valores. ¿Sí? ¿Tendré valores donde la función no exista? Tiene que ser mi segunda pregunta ahora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrán valores donde la función no exista? No existe. A ver. ¿Cómo eran los valores cuando la función No. no existía? Cuando yo tenía valores con la función no existe, cuando me hacía esos picos, ¿se acuerdan? Que los veíamos acá arriba, donde está, que no existe. Que me hacía unos tipos picos. Los ¿Sí? puntos angulosos. Exactamente, los puntos angulosos. A ver, no se abre este pero lo tenía acá. Ahí está. Ahora van que un segundito que lo abrimos. Mientras, hasta ahí van sacando obtenidos anteriormente para subdividir al dominio de f en una serie de subintervalos. Esto es lo que ya hicimos, ¿sí? Determina el seno de la derivada primera en cada caso para encontrados anteriormente. Ya determinamos el signo o no, positivo o negativo. Con la información anterior utilizamos el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de la función. Bien, determinemos cómo serían los extremos entonces. ¿Cómo serían? ¿Ven que con un solo punto ya va incluyendo todo un resto? Sí, ¿Vieron? Acá totalmente. falta ponerle, ¿no? Crece, decrece, crece, ¿sí? Pero vamos haciéndolo como que más, ya les pongo más menos y Bruno, ustedes ya saben. Bruno dice en x menos 3 máximo relativo y en x igual a 6 mínimo relativo. Perfecto, así es. Acá tenemos un máximo. Uy, acá tenemos un máximo. Acuérdense que pasamos de positivo a negativo y acá tenemos un mínimo. ¿Sí?
tenemos un máximo y un mínimo, porque pasamos de más a menos y acá pasamos de menos a más. Entonces tenemos un máximo y tenemos un mínimo. ¿Sí? ¿Qué más? Digamos, si es creciente o decreciente en esos intervalos, es lo que yo les decía. Si es positivo, vamos a poner crece, decrece, negativo, y cuando es positivo, crece. ¿Sí? Vamos a ver ahora con información, extremos relativos, ya está. Esto ya lo tenemos. Ya tenemos el subintervalos. Ya tenemos esto también. ¿Sí? Lo que nos está faltando es determinar esto. ¿Sí? ¿Ustedes creen que habrán puntos donde la derivada no exista? Lo vamos a ver ya que se me habla bien de GeoGebra, lo vamos a ver, vamos a superponer y vamos a ir viendo, creo que el punto 3, superponer los dos gráficos que tenemos, el de la derivada y el de la función, para que analicen cómo son los cambios, para que vean que se cumple lo que analizamos. Nosotros tenemos que no hemos puesto un punto angular, hemos puesto todo que son como parábolas, ¿sí? Acá Bruno y Ya. Lucas dicen que no. Perfecto. Vamos a encontrar la derivada segunda de x, ¿sí? Y utilice el criterio de la derivada segunda para verificar extremos relativos y encontrados en el ítem f. ¿Sí? ¿Qué les decía yo con la derivada segunda? Vamos a analizar la derivada segunda. ¿Cómo sería nuestra derivada segunda? ¿Cómo les daba? Teníamos nuestra derivada, partíamos de 6 x cuadrado menos 18 menos 108. ¿Cómo va a quedar nuestra derivada segunda? Va a quedar 6 por 2, 12, 12x, y esto les queda menos 18. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos para determinar esto, el criterio de la derivada segunda? ¿Qué es lo que hacíamos? A ver, ¿qué hacíamos? Si la derivada segunda nos daba, yo les había puesto acá de arriba, si la derivada segunda nos daba positiva, en ese valor donde analizábamos, era un mínimo. Si la derivada segunda nos daba si nos daba positiva, era un mínimo, y si nos daba negativa, era un máximo. ¿Sí? Vamos a analizar la derivada en esos puntos. Entonces, tenemos en el punto menos 3 y en el punto 6. Analicemos en el menos 3. El menos 3 y la derivada segunda en 6. Bien, 12 por menos 3, menos 18. ¿Qué obtienen? ¿Qué se obtiene? ¿Cómo será la derivada? Positiva y negativa. Menos, más con menos, menos. Menos con menos les da una derivada negativa, ¿o no? Menor que 0. Acá, 12 por 6 menos 18. 12 por 6 le da más por más, ¿sí? Y 12 por 6 es 72, un número grande. Menos 1 chiquito, esto les da positivo. ¿Y qué quería decir? Si la derivada nos daba, ¿qué? Menor que 0, ¿qué vamos a obtener? Si nos daba menor que 0, nos daba un máximo. Y si era mayor que 0, teníamos un mínimo. ¿Coincide con lo que hicimos nosotros hace rato? ¿Coincide? ¿Ver o no? En x igual a menos 3 tenemos el máximo y el mínimo en x igual a 6. ¿Lo ven o no? ¿Ve que se verifica y se cumple? Sí, sí, ¿Estamos bien?
con todo eso ya estaríamos en el punto 6. ¿Lo vieron? Parece largo y tedioso, pero van a ver que cuando se agarran la cancha es fácil. Es mucho más simple. Exactamente. A ver, déjame ver un ratito esto. X cubo, 2x cubo, menos 9x cuadrado, ¿verdad? 2x cubo, menos 9x cuadrado. Estoy haciendo, ya le voy a mostrar su álgebra. Menos 9x cuadrado de la función. Entonces x cubo menos 9x cuadrado menos 108x. ¿Alguno tiene duda ya con lo que vimos hasta ahora? Claro, aprovechen chicos a ver si surge alguna duda porque son muchos conceptos, ¿eh? Y este tipo de ejercicio es lo que les suelen tomar en el parcial porque es como que aplican muchas cosas. Exactamente, esta es la base, es la base como para el parcial, así. A ver si sale bonito, Sí. le puedo dar una buena escala. Por eso le decía yo, para mí, cuando yo preparé, hacíamos una tablita de cuáles son los criterios, la concavidad, los intervalos, cómo buscarlos. Eso les va a ayudar un montón a la hora de la práctica. Y mientras ahí le va haciendo esto, sería bueno que si tienen alguna duda la planteen, así terminamos de ver si Este, podemos avanzar mañana y pasado, digamos. claro. Si ustedes vienen con sus dudas ya derecho, o me las dicen Mucho más antes, simple. claro, la vemos directamente.